Hola, bienvenidos sean a esta sesión nocturna. Les habla Henry, de Santuario Oscuro, esperando que se encuentren muy bien bajo el cobijo de esta hermosa oscuridad. Les traigo una historia inquietante. Ponte cómodo y apaga las luces para vivir una experiencia más amena. La historia que veremos a continuación trata sobre un usuario fantasma que en ocasiones se hace presente en las computadoras de aquellas personas que poseen Windows 10 y 11. Todo se remonta en el aquel y no muy lejano año 2015, donde usuarios pedían ayuda en foros de internet, especialmente en el de Microsoft, el cual reportaban haber encontrado una cuenta de usuario muy extraña llamada Default User 0. Las personas hacían mención de nunca haber creado alguna cuenta de usuario distinta a la principal. Simplemente la cuenta permanecía ahí, visible en el inicio de sesión de Windows. Algunos curiosos accedieron a esta sesión de usuario pensando que encontrarían algo perturbador, pero al momento de entrar se encontraron con la sorpresa de que aquella cuenta de usuario no existía nada. Solo estaban instalados los programas por defecto que trae Windows al ser instalado por primera vez. Enseguida las personas afectadas intentaron eliminar esta cuenta de sus computadoras, accediendo al control de cuentas de usuario, pero ocurrió lo inesperado. Esta cuenta no existía y no se podía borrar, ya que no era visible en el listado de cuentas de usuario. Por otra parte, seguían apareciendo reportes en foros sobre lo ocurrido. Incluso varios usuarios comentaban haber perdido el control de sus computadoras, para así perder todos sus proyectos escolares y laborales de varios años atrás. Como todo en esta vida, comenzaron a surgir múltiples soluciones al problema, donde indicaban a los usuarios de Windows a mantener la calma y restaurar el sistema en un punto seguro. Otras soluciones un poco más complejas era la de acceder al registro del sistema para cambiar algunos valores y así reiniciar la computadora. Muchos usuarios, con tal de acceder nuevamente a sus proyectos, siguieron al pie de la letra las indicaciones para resolver aquel inconveniente, pero no tuvieron éxito alguno. Como bien dice una frase muy famosa, la curiosidad mató al gato. Muchos usuarios que empezaron por simple curiosidad terminaron con un dolor de cabeza. No sabían qué hacer, temerosos de nunca volver a recuperar sus proyectos. Al final se habían dado cuenta que cayeron en una especie de bucle infinito tras haber accedido a una cuenta fantasma de Windows. Algo es bien sabido por todos: la esperanza es lo último que muere. Mientras los usuarios afectados intentaban hacer ajustes en el registro de su computadora, volvían a caer en la misma cuenta fantasma, Default User 0. Muchas personas resignadas se vieron en la penosa necesidad de formatear su computadora y así resolver este problema que los aquejaba. Algo así como una especie de trueque, tu alma por un nuevo comienzo en la vida. Pero en este caso informático sería diferente. Dame tus proyectos a cambio de tener de vuelta el control de tu computadora. Con un doloroso formateo de sistema para muchos, aún en la actualidad en este 2023, se siguen dando casos donde aparece esta cuenta fantasma, estando al acecho de curiosos que quieran acceder a ella, para nunca más dejarlo salir de su bucle infinito
y obligarlos a formatear su computadora, haciéndoles perder todos sus proyectos para toda la eternidad. Si te llegas a encontrar con esta cuenta fantasma de Windows, te pido de favor que no te alteres y guardes la calma. Algo muy importante que vale la pena resaltar es que esto no se trata de algún tipo de hackeo, simplemente es una especie de bug o fallo en el sistema de instalación de Windows. Otro dato curioso acerca de esto es que todos los Windows desde la edición del año 1995 en adelante hasta las últimas versiones de Windows 10 y 11 tienen esta cuenta oculta y es la que utiliza el sistema para realizar la configuración de tu cuenta de usuario principal. Estamos preparando todo. No apagues el equipo. Me imagino que recordarás esta frase. Aquí es donde entra en acción esta cuenta creada por el sistema, llamada Default User 0. Una vez que es terminada la configuración y tu computadora hace su último reinicio, esta cuenta es borrada automáticamente por el sistema, haciendo quedar únicamente tu sesión de usuario. En este proceso es donde se llega a dar esta falla, por distintas circunstancias. Una de ellas es por un pantallazo azul antes de iniciar por primera vez el sistema, y cuando se hace presente la cuenta fantasma Default User 0, como te había dicho antes, si encuentras esta cuenta en tu computadora, guarda la calma. Y otro consejo importante, si no tienes una amplia experiencia en informática, jamás accedas a la cuenta fantasma. Créeme, no querrás terminar formateando tu computadora, al igual que las personas de esta historia. Por último y finalizando esta sesión nocturna, si este video fue de tu agrado, no olvides en dar like, suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que puedas estar al tanto de nuevas historias como esta. Les habla Henry de Santuario Oscuro y sin más que decir, les mando eternos saludos y que descansen bajo el cobijo de esta hermosa oscuridad.